Hola, bienvenidos a este noticiero 5 de Togas. El día de hoy vamos a hablar acerca sobre un tema un poco importante de impacto para los alumnos de Derecho, estudiantes del Derecho. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el justnaturalismo, cuáles son sus corrientes y principales autores que derivan de esta corriente. El día de hoy mis colegas y yo hablaremos sobre este tema, así que bienvenidos. Hola, pues yo les voy a hablar acerca del justnaturalismo en general. ¿Qué es el justnaturalismo? Bueno, pues el justnaturalismo es una corriente filosófica. Este también es denominado como derecho natural. Por derecho natural se va a entender el descubrimiento de las sociedades, pues se dice que todas las cosas tienen un valor que la naturaleza les da. El derecho natural también va a incluir principios que van a determinar si algo es justo o injusto. Esta corriente también sostiene que existen derechos inherentes a la naturaleza humana, los cuales van a ser universales, inmutables y estos son previos a alguna autoridad o alguna legislación. Por eso se dice que existe un contraste entre el justpositivismo y el justnaturalismo. Los principales autores que abordan la corriente justnaturalista son Aristóteles, Kant, Santo Tomás y San Agustín. Entre sus principales características destaca que existen los principios morales y existe una justicia universal y estas son asequibles a la razón humana. También se dice que si la norma jurídica no se alinea a los derechos naturales, entonces esta no debería de ser válida. Bueno, una de las variantes del justnaturalismo es el justnaturalismo teológico, el cual expone que el derecho es otorgado por Dios y al ser otorgado por una divinidad no se puede cuestionar y solo se tiene que obedecer. Dentro de este justnaturalismo, el principal autor es Santo Tomás de Aquino, quien dice que la ley es una prescripción de la razón, lo cual tiene que estar orientado al bien común. Y de igual forma este autor menciona que el ser humano tiene un instinto natural de protegerse entre sociedad, entre personas. San Agustín también es un autor importante dentro de este justnaturalismo, ya que él dice que cualquier ley humana que sea contraria a la ley divina es una deformación de la verdadera ley natural. Igual hago mención del autor Aristóteles porque él fue quien sentó las bases para este tipo de variante del justnaturalismo. Las variantes del naturalismo es el naturalismo universal. Esta, al igual que las anteriores, es una corriente filosófica jurídica que nos va a decir que las cosas tienen un valor por el hecho de ser. Dentro del razonamiento de las cosas, del valor de las cosas derivado de su naturaleza, podemos ejemplificar que en las marchas feministas, cuando las mujeres grafitan los monumentos, existe una parte de la población que reprueba estas acciones. ¿Por qué? Porque consideran que las estatuas tienen un valor por el hecho de ser y que las mujeres que grafitan esos monumentos no tienen derecho alguno de transgredirlo. Podemos destacar que la sociedad en este caso no le está dando el valor a la estatua o al monumento como tal, sino se ha dado cuenta que el monumento o estatua tiene un valor por el simple hecho de ser. Esta variante justnaturalista toma relevancia a los valores morales que el derecho positivo no va a incluir. Otra de las variantes del justnaturalismo es el justnaturalismo biológico, el cual se centra en la ley del más fuerte, el cual dice que las leyes son impuestas por la fuerza dependiendo cada contexto social. Su principal autor es Calicles, el cual argumenta que una persona con superioridad tiene el derecho de imponer sus propias normas. Hola, por mi parte va a ser explicarles sobre la teoría monista, que es una corriente del justnaturalismo que se basa en un solo orden o en un conjunto de normas, en un solo conjunto de normas que regula a una sociedad en determinada época. Se basa en la idea de que existe una ley universal y única que puede ser conocida mediante la razón, válida para para todas las personas en diferentes épocas y lugares. Ahora tenemos la parte de sus características. Una de ellas que es absoluta y universal.
Otra de ellas es que es superior superior a cualquier ley, y que se aplica un orden jurídico verdadero fundamentado por los principios universales y naturales. Como ejemplo, podemos ejemplificar mediante la filosofía de Santo Tomás de Aquino, que dice que la única verdad es Dios, mediante la razón, que es orientada por el comportamiento humano. Yo les voy a hablar sobre una variante del justnaturalismo, que es el justnaturalismo racional, el cual se basa en la razón humana. Este se desarrolló en la época de la Ilustración, en donde le empezaban a dar más razón a la razón humana y dejaban a un lado la razón de Dios, a diferencia del justnaturalismo teológico antes mencionado. Los principales autores son Immanuel Kant, que de este me voy a basar el ejemplo que propuso el concepto de los imperativos categóricos, en donde se basaban en la razón humana y la objetividad. Es decir, que el humano buscaba a través de su propia razón una respuesta correcta. Ahora mi compañera Zaira va a terminar con una corriente, la cual se llama teoría de los dos órdenes. El positivismo no acepta al justnaturalismo, sin embargo, el justnaturalismo sí lo acepta siempre y cuando no vaya en contra de los derechos naturales. Bueno, vamos a entrevistar a Abraham, que es de la maestría de aquí de Derecho, y le vamos a preguntar qué es el justnaturalismo, si sabe qué es el justnaturalismo. Hola, pues sí, justo bueno, el justnaturalismo lo podemos entender como una corriente de pensamiento filosófico jurídico que puede tener como muchas vertientes. Lo tradicional, pues el justnaturalismo teológico, pero también está la versión pues propiamente desmitificada de esto, que viene pues con la edad moderna. Hola, muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos aquí con Luis, en el cual le quisiera hacer una pregunta sobre qué es el justnaturalismo. El justnaturalismo es una corriente del derecho y esta es expuesta por Eduardo García Maínez en su teoría de los tres círculos, en los cuales se incluye, aparte del justnaturalismo, el justpositivismo o también derecho vigente y el derecho eficaz. Mientras que el positivismo se basa más en lo que el Estado dice, o sea, que el Estado valide una norma, y el derecho eficaz, si se cumple esta norma. El derecho natural se enfoca más en si la norma es justa o no, es el valor intrínseco que tiene la norma, no necesariamente tiene que estar legislada, no le importa mucho si el Estado la reconoce o no, o si se cumple o no, le importa si es justa o no de acuerdo a los valores morales, y es ahí cuando entran en conflicto con algunos autores porque plantean si el derecho tiene que ser subjetivo o tiene que ser objetivo. Nosotros somos sujetos, somos subjetivos, y quién decide qué es lo justo y qué no es lo justo. Entonces ese es el problema con el justnaturalismo. Pero sí, en teoría sería eso. Ok, muchas gracias. Hola, estamos ahora con Val, que nos va a decir qué opinas sobre el justnaturalismo o qué consideras que es el justnaturalismo. Es una corriente filosófica jurídica que cree que las cosas tienen un valor que les asigna la naturaleza. Ok, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí atrás del Jardín de los Eméritos buscando a más personas a quien entrevistar. Y por ejemplo, acá tenemos a un compañero al que le queremos igual. ¿Cómo estás, compañero? Muy bien, gracias. Qué bueno, compañero. Quisiéramos hacerte una pregunta acerca sobre lo que es el justnaturalismo. Mira, si necesitas una recomendación o que yo te pueda ayudar en algo, o a ustedes o a quien corresponda, a quien esté viendo este video o lo que sea que estén grabando, pues les recomiendo este libro que se titula Fundamentos Generales del Derecho. Es de un profesor de aquí de la facultad que se llama Sergio Islas Gutiérrez. Miren, se los muestro. Específicamente el justnaturalismo lo podemos encontrar en la página 64 por si quieren que les dé una especificación más detallada. Y yo creo que es todo y pues espero haberlos ayudado. Ok, muchas gracias.